Seguimos hablando de lo que está pasando en el Catatumbo y de esta ofensiva del ELN. Está con nosotros la senadora María Fernanda Cabal, a quien le agradecemos por atender esta llamada de la W. Senadora, buenos días. Hola, muy buenos días. Senadora, esta ofensiva del ELN pues termina siendo una ofensiva en contra de todos los colombianos, porque ver miles de desplazados, algo que hacía mucho tiempo no veíamos. Lo que nos contaba más temprano una campesina desplazada, y es que en las carreteras se ven los cuerpos sin vida tirados a lado y lado. También escenas que no queremos volver a vivir y que están regresando por culpa del ELN. En este momento el rechazo debe ser absoluto a esa guerrilla y a lo que ellos están haciendo, más aún dándole un portazo a la generosidad del gobierno. ¿Usted cómo evalúa esa situación? ¿Qué tiene que decirle Colombia al ELN, que es nuestro tema de hoy, senadora? No solo al ELN, sino a todos los grupos delincuenciales, que hoy son carteles del narcotráfico. Aquí volvió a revivir el EPL en esa zona escarpada, montañosa del Catatumbo. Aquí están vivas las que se denominan, a mi juicio, mal llamadas disidencias de las FARC, después de que nos prometieron paz con el Acuerdo de La Habana y paz total con Petro, con 300.000 hectáreas de coca. Entonces, ¿cuál es el llamado que yo hago? No vamos a tener país mientras no se erradique la coca. No más complacencia y no más mentiras con falsas narrativas que los campesinos no tienen más que cultivar. Aquí tiene que volver el poder y la fuerza del Estado. Y eso significa rodeando a la fuerza pública y no judicializando. Y yo quiero en este momento hacer una pequeña acotación. Por favor, y a ustedes los periodistas, ¿por qué no hacen un análisis de la cantidad de hectáreas de coca que hay en el Catatumbo? Y váyanse a Nariño, y váyanse a Putumayo, y váyanse al Chocó, y váyanse al Cauca. Y díganme si va a haber elecciones libres en el 2026, cuando lo que pasa en el Catatumbo puede pasar en todos los lugares donde hay coca y minería ilegal. O hacemos una cruzada nacional de erradicación y sustitución y un control territorial contra la minería ilegal y sometiendo a los bandidos, o no vamos a tener país. El drama del Catatumbo, que hoy estamos aterrados, lo viven los pueblos todos los días en magnitudes de pronto un poco menores, pero vamos a seguir ciegos, vamos a seguir controlados por la falsa paz total, que lo que le da es oxígeno al narcotráfico de unas guerrillas que son completamente cartelizadas. Sí, senadora María Fernanda Cabal, ayer en estos micrófonos Vera Grave, jefe negociadora del gobierno con el ELN, dijo que tiene la obligación de insistir en la paz porque la guerra no sirve. ¿Usted cree que se puede sostener estos diálogos de paz con el ELN y sobre todo un reconocimiento político, siendo pues esta guerra entre ambos grupos armados económica y sobre todo por el control territorial? Pero a ver, es que el discurso de Vera Grave es un discurso surrealista. ¿Usted cómo puede ofrecerle paz a quien lo asesina? Cuéntenme, un violador llega a la puerta de su casa y usted le dice, entre, por favor, yo le doy posada. Eso es un absurdo, porque la izquierda se quedó en los absurdos ideológicos imposibles. Pero cuando llegan al poder nos imponen no solo su incompetencia, sino su permanencia en el poder. Yo le diría a Vera Grave que no se equivoque, que aquí la guerrilla es un cartel con múltiples cabezas de narcotraficantes. Si no se impone la autoridad y la ley que está en la Constitución, sencillamente vamos a tener catatumbos en todo el país. ¿Esa es la paz que ella quiere? No hay paz sin imponer la ley. Senadora, pero usted bien lo ha planteado desde su primera respuesta y es mirando año y medio hacia adelante en las próximas elecciones. Pero de momento el presidente es Gustavo Petro. ¿No cree que es un instante importante, más aún con esta horrorosa, repugnante ofensiva del ELN en norte de Santander, para que los colombianos pues le den
el respaldo al presidente, claro, para que haga frente al ELN, para que se le pare al ELN, pero también para reconocer que es ahora o nunca que toca acabar con este dolor de cabeza que son estos grupos armados. Pero es que al presidente no le importa. Cuando asesinaron los muchachos del ejército que estaban durmiendo en un batallón en Arauca con tatujos, que además me cuentan que fue una masacre espantosa y los gritos de dolor y los cuerpos desmembrados, le duró la rabia más o menos 10 días después de ir a visitarlos. Me supongo que no los visitó a todos porque hay unos que se quedaron en la UCI. Creo que hay unos que nunca salieron, quedaron completamente desconectados y sus cuerpos destrozados. Entonces le duró 10 días y después salió inspirado en la túnica, en la bata, en la sotana de Camilo Torres. No puede ser tan vulgar con un país. No puede ser tan vulgar toda la vida usando a los campesinos como arma de propaganda para después volverse a sentar con estos bárbaros. Estos señores son psicópatas, les gusta matar y cada vez que hay un cese al fuego lo que hacen es armarse. Y cuando usted no tiene un ejército en plena actividad y combate, el ejército también se relaja. Y si además usted rompe relaciones con Israel diciendo que es que le preocupan los niños de Gaza, pero no los del Catatumbo, pero no los del Cauca, usted desarticula la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Entonces yo en Petro no creo que el problema es Petro, que además se hizo elegir con 5.000 millones de pesos de más, por lo menos lo que se le comprobó, porque debe ser muchísimo más. El problema es Petro, el problema es el gobierno del pacto histórico de incompetentes y de bandidos. Entonces aquí nos toca a nosotros desamarrarnos el pantalón y aguantar la andanada de este gobierno a ver si logramos elecciones libres en el 2026. Claro, pero senadora, una pregunta final, pero ¿quién hace la ofensiva es el ELN? El ELN es el que traiciona a la buena voluntad del gobierno Petro. El ELN es el que mueve las tropas, el ELN es el que dispara, el ELN es el que desplaza. Sí, pero es que el ELN no está traicionando a nadie, está honrando sus principios. El ELN se denomina Ejército de Liberación Nacional porque en la cabeza del izquierdópata la liberación es de todas las cadenas y el yugo del proletariado por culpa de la burguesía y toda la paja que hablan mientras son multimillonarios, cobijados por Cuba, que espero que ahora que llegue Trump vuelva y meta a la isla de Cuba como promotora del terrorismo. Ellos no han traicionado nada, ellos han tomado ventaja de un gobierno complaciente, cómplice, incapaz, inepto, que termina es coadyuvando lo que está pasando. Aquí lo que se nos vienen es demandas de todas las víctimas contra un Estado que los dejó solos, por cuenta de una paz total que solo cabe en el cerebro de quien no está viendo la realidad o no quiere verla. Petro es el responsable de lo que pasa hoy. ¿Sabe cuántas hectáreas de coca hay en el Catatumbo? 50.000. Erradíquelas. Vaya, meta usted al ejército para que lo saquen a machetazo limpio los supuestos campesinos que son milicianos. Perdemos el país por complacientes, por romanticismos que no van a llevar sino a la disolución de Colombia. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en la W. ¿Todo confirmado para hoy al mediodía, la posesión de Donald Trump? Usted ya está en Washington, ¿no? La posesión, por supuesto, y el rally de ayer. Ustedes tienen que prestar mucha atención al mensaje de Trump. El mensaje de la política migratoria va a declarar emergencia nacional en la frontera de México, de Canadá, va a declarar los carteles de la droga como carteles de terroristas y todo esto va encaminado a ver qué va a pasar con Colombia, porque este sí nos va a contar las hectáreas para certificar. Senadora, muchísimas gracias y que tenga usted una buena tarde hoy en esta jornada a la que fue invitada para ser una de las testigos de excepción de la posesión de Donald Trump en su segundo periodo. Muchas gracias y buen día.